¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, estudiando la palabra de Dios. Y vamos a mirar hoy la vida de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, la vida de aquel que fue sin pecado, el único ser humano que ha pisado este planeta Tierra y que no cometió pecado. Es nuestro Señor Jesucristo, porque hemos dicho reiteradamente que Jesús vino como Dios y fue completamente Dios, pero vino como hombre y fue completamente hombre, con sus dos naturalezas. Murió como hombre, porque Dios definitivamente no muere, como dice primera de Pedro 3:18, muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Como le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y el santo ser que te nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El santo ser, nuestro Señor Jesucristo, es el santo ser, el Hijo del Altísimo, lleno de santidad. Como lo dijo Isaías capítulo 42, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto en él mi espíritu, y él traerá justicia a la tierra, traerá justicia a las naciones, y no descansará y no desmayará hasta que traiga justicia a la tierra. Y vemos que la palabra justicia significa verdad, equidad, bondad, amor, pureza, rectitud, integridad. En una sola palabra, justicia es santidad. Y el ser humano no tiene santidad en sí mismo, es decir, no tiene justicia en sí mismo. Y Jesucristo sí la tiene, porque fue engendrado por el Espíritu Santo y por sus venas corría sangre divina. Era Dios. Hay un registro, muchos registros de que Jesucristo no cometió pecado. Poncio Pilato más de 6 veces dice, no encuentro pecado en este justo. No encuentro ahí al rey de los judíos. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a él o a este justo? Y la gente sigue escogiendo el bandido, como escogió en aquella ocasión, rechazando la verdad de Dios, el Hijo de Dios. La esposa de Poncio Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido perturbaciones en sueños, no tengas que ver nada con este justo. Herodes lo recibió, lo indagó, lo interrogó, se burló de él, pero lo devolvió y dijo, no hallo nada en este justo. Judas, el traidor, después de la traición, fue y se ahorcó, pero fue antes y devolvió las monedas y dijo, he traicionado al inocente. El bandido que murió al lado de Jesucristo le dijo al que lo increpaba y le decía, sálvate. Y le dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre, ¿qué ha hecho? Nada ha hecho, este es un justo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo a Jesús. El justo, el santo, el que no cometió pecado. El centurión, después de la muerte de Jesús y los que estaban con él, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Son muchos los registros. El apóstol Pedro, el apóstol San Pablo dice, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros somos justificados, nosotros somos justicia de Dios, es decir, somos santos por la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, en la cruz del Calvario. El que santifica y los que somos santificados, de uno somos, de Él, que nos compró con su sangre y le pertenecemos porque nos hizo, pero nos perdimos por el pecado y luego nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado.
y fuimos comprados, como lo dice en primera de Pedro 1:18, que hemos sido rescatados no por cosas corruptibles como oro y plata, sino con cosas incorruptibles, con algo, con lo más maravilloso e incorruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nos dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Es incorruptible, la semilla incorruptible. Y nos dice en primera de Pedro también, nos dice, para esto también fuisteis llamados, porque Cristo padeció dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Lo dice el apóstol Pedro, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Indiscutiblemente Jesucristo, el único, porque dice, no hay ni uno que no peque. Romanos 3:10, no hay ni uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, el único. Los demás necesitamos ser salvados, todos salvados por la sangre preciosa del Cordero. Viene el interrogante, ¿pudo Jesús pecar? ¿Era pecable? Algunos afirman que aunque no pecó, pudo haberlo hecho porque era hombre. Él fue hombre, pero fue engendrado por el Espíritu Santo y por sus venas corría sangre divina, aunque haya clérigos y grandes dirigentes religiosos que dicen que por las venas de Jesús corría sangre pagana, una herejía aterradora. Jesucristo es el Señor. Jesús tenía una naturaleza humana, entonces dice, entonces, si era Dios no podía ser tentado, porque dice que Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Él era Dios, pero era humano. En su naturaleza humana fue tentado en todo, pero sin pecado, como lo dice en Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, y hemos estudiado que Jesucristo vino en semejanza de hombre, en todo humanamente era humano, con la diferencia que Él era impecable y no podía pecar, porque Él vino mandado por Dios, enviado por el Padre, engendrado por el Hijo, ungido y lleno del Espíritu Santo. Después de la tentación en el desierto, dice la Escritura, y volvió Jesús lleno del Espíritu Santo y entró en la sinagoga y le entregaron el libro del profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo. Y si fue enviado por Dios, Jesucristo no podía fracasar, porque pecar habría sido fracasar. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera pecado? No te hagas esa pregunta, o puedes hacerla, pero aquí te respondo, no podía pecar. ¿Por qué? Porque era impecable, porque Él era humano, pero era Dios. Y en la parte humana, si hubiera pecado, la divina estaba allí con Él. Se fusionaron, pero no se mezclaron. Estaban unidas, la naturaleza humana y la divina, pero no hubo una mezcla. Y Jesucristo, santo, puro, sin mancha, sin mácula, sin arruga y sin contaminación. Por eso nos dice que tenemos un sumo sacerdote, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo conoce tu debilidad y conoce mi debilidad, mi amado, de manera que Él es misericordioso para que te rindas a Él, entregues tu vida a Él, porque Él puede salvarte de los vicios, de tus debilidades, de tus fracasos y de aquello que dicen no soy capaz de derrotar esa sexualidad impura, no puedo derrotar la masturbación, no puedo derrotar el adulterio, no puedo derrotar la mentira, no puedo derrotar la masturbación, o no puedo derrotar la pornografía, o no puedo derrotar este o aquel pecado o el vicio. Jesucristo nos ha dado su gracia. Por eso termina la segunda epístola de
Pablo a los Corintios, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, Jesucristo vino a salvarte. Por la gracia de Dios te capacita para que tú obedezcas a su palabra y le des la espalda al pecado. Y por la comunión es la intimidad con el Espíritu Santo. Saldrás adelante de esa vida sin propósito a una vida con propósito para servir a Dios, para ser bendecido, para ser victorioso, y no solo eso, sino más que vencedor. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inclina tu rostro, ríndete a Él y dile conmigo: bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por haberte hecho hombre, dejar tu trono de gloria, morir en mi lugar y darme salvación. Te entrego mi vida, tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador, y haz de mí un vaso útil. Ayúdame a derrotar el pecado y a ser un verdadero y digno embajador de tu reino. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.